presentar a nuestra conferencista del día de hoy en el tema Panorama Fiscal 2025. Ella es la maestra Aurora Porras Lara, es directora del Bufete Garante Fiscal con título Doctor Honoris Causa por la American International School of Law. 33 años en la defensa fiscal del contribuyente con éxito rotundo, clientes que a la fecha conservan su patrimonio y libertad. Maestra en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Iberoamericana. Postulante a maestra en Derecho Fiscal por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Licenciada en Derecho con especialidad en Fiscal, egresada de la Universidad de las Américas Puebla. Socia fundadora y directora general de la firma Abogados Bufete Garante Fiscal. Conferencista a nivel nacional de los mejores foros de la República Mexicana. Autora de diversos tópicos fiscales publicados en las revistas especializadas en materia fiscal. Conferencista en programas de radio en la Ciudad de México. Ha participado en foros fiscales en Televisa. Asesor de diversos organismos empresariales a nivel nacional. Catedrática en diversas universidades y organismos empresariales a nivel licenciatura, maestría y diplomado. Profesionista reconocida como una de las mejores fiscalistas de la República Mexicana. Título otorgado por la Revista Mexicana de Estrategias Fiscales. Y les presento a mi amiga y muy querida María Aurora Porras Lara, a quien yo admiro mucho. Muchísimas gracias. Muy buena tarde a todos ustedes. Quiero agradecerle infinitamente a Red de Empresarios Internacionales la invitación que me hacen para poder estar aquí y compartir algunas experiencias que hemos tenido a lo largo de mi carrera, que es defender al contribuyente ante actos administrativos, fiscales. No es una plática muy a gustito que la tomemos todos, pero sí necesaria. ¿Por qué? Porque nos habla de lo que nos está esperando este 2025 y de lo que ya hemos vivido en algunos años anteriores. Claudia, muchísimas gracias. Créanme que este tipo de conferencias nos sirve no solo para que ustedes puedan captar alguna idea de lo que yo digo, sino porque yo aprendo muchísimo de todos ustedes y más siendo empresarios. La verdad es que lo que se aprende, porque ustedes son los que están en la línea de fuego, ustedes son los que sostienen este país y ustedes son los que resienten los actos administrativos que el SAT año con año son los mismos, pero con diversas estrategias. La finalidad es recaudar. Esa es la finalidad del SAT, más que revisar, más que hacernos una visita domiciliaria, una revisión de gabinete, una revisión electrónica para determinar si estamos correctos o no. La realidad es que se aprovecha de los errores menos, más simples que puede haber, pero que tienen un impacto económico en el patrimonio de sus empresas, de ustedes como personas físicas. Nuestro tema es Panorama Fiscal para el 2025 y quiero hablarles en esta plática de 3 temas importantes. La primera es la reforma constitucional que hubo este diciembre del 2024, el que acabamos de pasar, que todos estábamos pues disfrutando nosotros de nuestras fiestas decembrinas, en reuniones, en celebraciones de fin de año, dándonos el abrazo, mientras en el Congreso de la Unión se estaban aprobando reformas importantes. Quiero comentarles que esta reforma fiscal, por favor si le damos la siguiente, esta reforma fiscal habla sobre la prisión oficiosa en materias, aquí en la anterior decía defraudación fiscal, fíjense que anteriormente estaba defraudación fiscal, lo sacaron, pero el artículo 19 constitucional se reformó para ampliar el catálogo de delitos que pudieran ser meritorios de prisión oficiosa. ¿Qué es la prisión oficiosa? Para empezar, porque anteriormente estábamos muy tantos años ha sido nuestro proceso penal anterior, que estamos muy acostumbrados, muy habituados a libertad bajo fianza,
si el delito no cabe libertad, y el principio más importante es que se nos presume inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. Hoy, con esta reforma constitucional del artículo 19, segundo párrafo, se borra ese principio constitucional en ese catálogo de delitos, que es ya no se presume inocente, sino se cambia por el principio incriminatorio. Somos culpables hasta que no se demuestre lo contrario, porque eso significa la prisión oficiosa, que en ese catálogo de delitos que ahí tienen en su pantalla, cabe la prisión oficiosa, es decir, no hay libertad bajo fianza como pudiéramos haberlo interpretado con nuestro texto constitucional anterior. Y entre ese aumento de catálogos de delitos encontramos dos muy importantes: contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes. Y con falsos comprobantes no significa que son falsos como conocemos la falsedad, sino que son comprobantes auténticos emitidos por una empresa, pero que está catalogada como una empresa facturera, conforme al artículo 69b, que supongo que la gran mayoría de ustedes tiene conocimiento de lo que significa una facturera. Me han dicho que aquí en Puebla no se hace esa práctica. Y vamos a pensar que así es y que estamos hablando de otro estado. ¿Les parece? Bueno, sentado lo anterior, quiero comentarles que esta modificación del 19 tiene un antecedente importante. Y aquí vamos a ver la perversidad que ya conocemos y que ya nos esperamos del gobierno federal, porque estamos hablando de los dineros del fisco federal. Lo que hoy es legal el día de mañana, lo que hoy es ilegal el día de mañana es legal. Y puede ser a través de una jurisprudencia, a través de una tesis, o basta que saquen y modifiquen la ley. Por eso en materia de leyes fiscales, cada año estábamos acostumbrados a que había reformas y reformas y reformas. Hoy ya no requieren tantas reformas, por eso nos prometen cada año que no va a haber una reforma fiscal, porque ya está cada vez más cerrado el círculo para el contribuyente. Entonces, quiero comentarles del antecedente anterior porque dio pie a esta reforma constitucional. Hay una ley que se llama Ley Federal contra Delincuencia Organizada, donde encontramos terrorismo, donde encontramos esta gran mayoría de delitos. Esa ley de delincuencia organizada, pues es muy sancionada, considera los delitos peores que ponen en riesgo la seguridad nacional. A ese grado estábamos elevados porque en su artículo segundo de la fracción 7, 8, eran 3 fracciones, encontrábamos catalogados como este tipo de delitos que atentaban contra la seguridad nacional, defraudación fiscal. El artículo de comprobantes del 113 del Código Fiscal, que en palabras es comprobantes, ya sean EFOS, que adquirimos, expedimos un comprobante que ampara operaciones inexistentes, que son las que emite una empresa facturera o una persona física facturera, como los conocemos en la jerga normal, común y corriente entre nosotros, o el beneficiario, el que adquiere ese comprobante para poder deducir la base de los impuestos. Y entonces teníamos ese delito y teníamos, además de contrabando, teníamos defraudación fiscal. El de comprobantes fiscales, contrabando y defraudación fiscal, en esa ley tenía hasta un tope límite para que se convirtiera en un delito sancionado por la Ley Federal de Delincuencia Organizada. Y generalmente era el doble del monto que contemplaba el Código Fiscal, que es la ley especial para ese tipo de delitos. A ver si me explico mejor. Podíamos cometer el delito, incurrir en él, pero si no llegábamos al doble del tope que mencionaban ahí, pues no nos sancionaban conforme a esa ley de delincuencia organizada, que es la sanción penal es más severa. Digamos que era como un tipo de delito simple, entre comillas, sin que nos vayamos con esta idea de que era un delito simple. Pero si nos rebasamos ese tope que mencionaba la ley,
de delincuencia organizada, entonces éramos sancionados penalmente con mayor severidad. Y entonces, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y senadores, la Cámara de Senadores, promovió una acción de inconstitucionalidad, que es el medio que tienen las autoridades u órganos con esa competencia jurídica para interponer o denunciar una violación directa a la Constitución. Y se gana. La Suprema Corte les da la razón y se anula esa ley, esas 3 fracciones de la Ley Federal de Delincuencia Organizada, se anulan en el 2022. ¿2022 o 2020? Ahí tengo mi duda. Pero se anulan, porque dijeron, efectivamente es inconstitucional, está violando derechos humanos. Tardaron, creo que fue 2020, tardaron todos esos años para acá, para poder darle la vuelta y ver de qué manera ya no se echaba para atrás este tipo para que el contribuyente, porque siempre va a ser un contribuyente el que cometa, por lo menos el del artículo de los comprobantes falsos, ese delito. Y entonces sí nos hacemos, y se quitó ese límite que les decía yo anteriormente, que todavía había un candadito en la Ley de Delincuencia Organizada, se quita en la Constitución. O sea, en la Constitución es desde $1 o $2. Puede ser prisión oficiosa. Y por eso, no sé si escucharon las noticias de que hay una reforma, que ahí ya no me he abocado a ver qué es lo que ha sucedido con esta reforma, para darle las manos a la Suprema Corte y que ella no dirima si está contraviniendo la propia Constitución algún texto constitucional. ¿Por qué? Porque incluyeron, entre otros, estos delitos. ¿Sí me expliqué? Entonces, de una ley general ordinaria, federal, ordinaria, los desincorporan por esa acción de inconstitucionalidad y los incorporan directamente a la Constitución, aún haciendo nuestra posición como contribuyentes más grave. Y ahorita les voy a decir por qué más grave y como contribuyentes, aunque en su vida hayan adquirido algún comprobante. Esta es una reforma que nos lesiona gravemente. Sí nos lesiona. La siguiente. Bueno, aquí tenemos el catálogo de delitos y finalmente tenemos una adición en el último párrafo de la Constitución, que es este último, que dice, no dice otra cosa más que no debe haber interpretación alguna, que nos sirve para el tema de comprobantes falsos. Porque un comprobante emitido por una facturera, habíamos iniciado con eso, con ese comentario, ¿es falso? No, es auténtico. Es un comprobante que contiene un sello digital, contiene una cadena original, están todos los requisitos del artículo 29A del código, o sea, es un comprobante auténtico. ¿Qué es lo que ampara una operación inexistente? Si en los años venideros empiezan a hacer delito estos asuntos que hoy en día están prevaleciendo, se tendría que aplicar que la interpretación, este principio de aplicación estricta, que no cabe interpretación. Entonces tendríamos que acudir a que es falso, y ahí estarían fuera los comprobantes emitidos por una facturera. Eso es, en hipótesis, lo correcto y lo legal al día de hoy. ¿Qué haga de interpretación la Suprema Corte de Justicia de que es falso? Ya es diferente. O sea, el contribuyente no se debe de confiar en que, como dice que es falso y yo estoy comprando un auténtico que para una operación inexistente, seguramente no va a ser penal el asunto. No nos confiemos con eso, porque recuerden que si alguien está en nuestra contra es el propio gobierno federal. Y decía yo que por qué tenemos que tener cuidado si en mi vida no he comprado nunca un comprobante fiscal, pero en mi contabilidad contraté un servicio, por ejemplo, Aurora Porras,
una asesoría fiscal y nada más me pone el concepto asesoría fiscal, ¿lo refutará o no el SAT para rechazar el gasto? ¿Lo va a refutar? ¿Por qué? Porque estábamos mal acostumbrados, y digo mal acostumbrados porque hoy los contadores cada vez y todo el tiempo se están preparando para que me diga, Aurora, ese concepto no te lo puedo recibir. Necesito que me precises asesoría fiscal, en qué sentido, qué documento te ampara, eres especialista o no en esta materia, o nada más estás dando tu servicio sin ser especialista. A lo mejor tengo que meter mi cédula profesional o la de la especialidad. O sea, todo eso hoy lo está exigiendo el Servicio de Administración Tributaria a través de las múltiples revisiones que hacemos. Y si no, mi comprobante no reúne, porque ahora nada más se emitió con asesoría fiscal, ¿sí no los puede rechazar? Claro que sí, no los puede rechazar. Y si ella quisiera hacerlo penal, pues también. Ya ahí estaríamos en un punto en que es falso, no es falso, y nos metemos en otro tipo de interpretaciones, porque la propia Constitución dice aplicación estricta de la ley. La siguiente, por favor. En la siguiente vamos a ver que vamos a tocar un tema. Bueno, a ver, si tienen alguna duda de este tema, con mucho gusto la puedo aclarar. Si no sé, me comprometo a ponerme a estudiar, pero con gusto. Vamos a pasar a otro tema. Sí. ¿Qué pasa si la factura tiene el facturado, pero en esa factura el facturador sí tiene valor en IMSS, tiene una solución fiscal registrada, tiene todo el regla, pero realmente es un facturador donde sus montos de facturador son muy altos y está acostumbrado a que sea asociado por el facturador. También si está ya en el catálogo, en una resolución definitiva publicada por el SAT, bueno, no de entrada más que en una revisión, porque no están atacando si tiene o no permisos. Como ya saben, el SAT tiene un departamento de inteligencia, sí, aunque ustedes no lo crean, tiene uno de inteligencia, y ese departamento ha hecho unos cuestionarios que ahorita los vamos a ver, que no se van a ver si tiene o no permiso el proveedor o el prestador del servicio. ¿Qué es lo que cuestionan? La materialidad del servicio. Pero nosotros, o sea, el negocio existe, nos van a factura y... Si no está materializado, no. Más que investigarlo, tienen manera de investigarlo, pero más que investigarlo, lo que tienen que hacer es materializar, que es demostrar que el servicio se prestó. Ahorita vamos a ver cómo podemos demostrar eso, pero contestando su pregunta concreta es, aunque tengan los registros que necesiten para esa actividad, incluso pueden ser con una CRE, que a lo mejor se dedica a la materia de hidrocarburos, puede ser, eso no está en tela de juicio si el señor cuenta, si la empresa cuenta o no con esos registros, sino tenemos que demostrar que ese servicio nos fue proporcionado. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ahorita lo vamos a ver aquí en adelante. Entonces, aunque un facturero les diga, tengo el comprobante, tengo el número de registro, tengo seguro social, no funciona de esa manera para el SAT. Claro, ayuda, sí ayuda, pero no es lo único a lo que se aboca la autoridad fiscalizadora. Ahorita vamos a ver qué es lo que cuestiona la autoridad fiscalizadora, para que al final ustedes vean nuestro panorama que viene en años venideros y que ya está, la verdad es que ya está aquí a la vuelta de la esquina, ya hay créditos fiscales muy cuantiosos por este tipo de comprobantes fiscales. Por favor, la siguiente. Bueno, existen, vamos a hablar de dos, me gustaría que te fueras a ver, yo te digo cuando ya avancen, por favor. La materialidad básica, la anterior, por favor, que estamos acostumbrados. ¿Qué estamos acostumbrados? Nuestro CFDI y nuestro comprobante de pago, nuestra póliza. Eso es lo que hay en nuestra contabilidad como regla general. ¿Por qué? Porque así estábamos, así lo estilamos, así lo acostumbramos de toda la vida. Esto
debe de cambiar, aunque reúnan todos estos requisitos, debemos de ahondar más cuando es servicio. En servicio es donde les pido pongan mucha atención incluso en sus negocios, empezando por sus negocios. ¿Por qué razón? Porque aunque tengan toda esta documentación, es insuficiente para acreditar que esa prestación de servicio fue existente, si la recibí y si me vi beneficiada. Ahora sí, vamos adelante. Esta es los cuestionamientos en una revisión del Fisco Federal o de las autoridades coordinadas de finanzas, por ejemplo, que son competentes para revisar los impuestos federales. Nos hacen un cuestionario generalmente y nosotros lo contestamos muy ingenuamente. Ese cuestionario, cuando ustedes se quieren retractar, no es posible. Vamos a ver ejemplos más adelante de cómo solitos, como dicen, el pez por su propia boca muere, y así nos pasa, así nos sucede. Miren, el SAT generalmente dice un comprobante fiscal por servicios. Tenemos que decir, o el comprobante o su documentación adjunta a ese comprobante tiene que desprenderse para qué fin se solicitó, por qué medio y razón se contactó al proveedor, en qué consistió ese servicio, cómo y cuándo se proporcionó, cómo. Ahora, ¿cuándo diste la asesoría? ¿Cómo la diste? ¿Para qué la diste? No nada más asesoría fiscal. ¿En cuánto tiempo se realizó? ¿En dónde se realizó? Y esto generalmente es, por ejemplo, dicen servicio de aplanamiento de muros, porque sabemos que así lo hacen cuando es facturera, es muy general. ¿Dónde se hizo el aplanamiento de muros? ¿Cuántos metros? ¿Qué material? ¿En qué domicilio se hizo? No nada más es así como el concepto básico. Nombre y RFC de las personas que lo prestaron. Ellos lo que quieren es los trabajadores que ingresaron. Por ejemplo, si es aplanamiento de muros, ¿quién lo hizo? Albañiles, ¿no? Maestros de obra. Bueno, ellos quieren su lista de ingreso a domicilio, los nombres. No, pero lo contraté, fue el servicio, de eso se encargó la empresa a la que contraté. Sí, pero te entran a tu domicilio, me tienes que dar esa lista de personal que ingresó a tu domicilio. O dejas pasar a cualquiera. Todo eso nos cuestionan. ¿Cómo se realizó el pago? ¿De qué manera impactó el servicio en la obtención del ingreso? Si mandé a aplanar muros, ¿para qué sirvió? ¿Cómo te impactó para obtener una ganancia? ¿Era estrictamente indispensable? Eso tenemos que decir, eso se tiene que demostrar. ¿Les parece excesivo? Claro. Pero si no lo reunimos en una revisión, nos los objetan y nos los pueden desechar. Cuando van directo, que ya hicieron cruce de información y es una facturera, en el cuestionario te dicen, ¿tuviste relación comercial, operación, qué tipo de operaciones con la empresa tal? O sea, del nombre ya. Cuando les venga el nombre, a sus amigos, que ya vimos que en Puebla no lo hacemos, pero a sus amigos, que ya sabemos por qué motivo cayó esa revisión, porque seguramente ese proveedor que están cuestionando es porque ya está en la lista definitiva que publica el SAT de manera, pues creo que ahora una vez al año, a veces 2 veces por año, pero la están publicando. ¿Qué beneficios representó para el deductor? Perfil de los prestadores del servicio, como en la asesoría fiscal, si es un servicio especializado, pues qué grado académico, por eso les decía yo, asesoría fiscal, la Aurora tiene que tener esa capacidad. ¿Por qué? Porque es una profesión legalmente reglamentada. Anteriormente había abogados que muy buenos, porque aprendían en la práctica, pero no tenían cédula profesional y les llamábamos vulgarmente coyotes, ¿no? Pero sabían muchísimo, podían saber más que un titulado.
porque estaban todo el tiempo en la práctica. Hoy no les permitirían una devolución de alguien que sí sabe, que tiene la experticia para ello, pero no tiene el título cuando es una licenciatura reglamentada por la ley de profesiones o un servicio especializado. Documentos que soporten la realización de servicios, como son, bueno, ahí ponen reportes periódicos, pero en una revisión nos podrían pedir aplanamiento de muros. Vamos a ir a ver el de aplanamientos de muros. ¿Cuántos? Acta de entrega, licencias de permiso, acta de terminación de obra, qué materiales, si en tu contrato elaboraron un contrato en ese momento y le pusieron que el proveedor estaba obligado a exhibir cotizaciones, ¿dónde están tus cotizaciones? Por eso les decía yo, cuidado con lo que inventemos, porque solitos nos vamos poniendo la soga al cuello y al rato no se hace esa materialidad. No se espanten, ya los veo bien espantados. Se supone que es una charla, porque estamos haciendo lo feo, pero todo esto, todo tiene defensa. Y miren, qué padre que les vengan a hablar de esto y que ustedes se vayan previniendo y cuando contraten servicios reales exijan todo esto. Y le digan a su contador, quiero bien materializadas mis operaciones. Ya no van a ir ni a dormir. A revisar facturas. Correspondencia interna con terceros, como son contadores, correos electrónicos que mandaron. Si compran una factura, bueno, pues entonces que se gane la comisión el que expide la factura, que haga el dictamen, que mande un correo, que haga cotizaciones, que saque fotografías, ¿sí me explico? No nada más va a tener ya lista tu factura y nosotros nos quedan, no. ¿Me vas a vender una factura? Documentamela bien. Les pasas la tarjeta así. No es cierto. Y entonces, fíjense que sí, muchos años me dicen, oye Aurora, ¿por qué no te dedicas a eso? ¿Por qué hay hasta ingenieros haciendo ese servicio? ¿Por qué no te dedicas a eso? La verdad, si lo sé hacer, sí lo sé hacer. ¿Me descubrirían? No sé, no quiero decir que no, pero lo que sí es seguro es que pondría yo el pie lo más que se pudiera para rechazar una deducción. ¿Por qué no lo hago? Pues porque estudié y no lo puedo hacer. ¿Sí me explicó? Cuando llega un cliente y me dice, Aurora, fíjate que me están vendiendo esta estrategia que voy a recibir como tipo jubilación o como tipo asimilable a sueldos y salarios, y yo mejor no, soy más conservadora, porque les puedo decir que sí, pero el día de mañana no sabemos cómo es la evolución de los precedentes del Tribunal Fiscal, del Poder Judicial, y al final preguntan, ¿cómo le va a la abogada? ¿Cómo le va a la abogada? O sea, toda madre. Pregúntele, ¿cómo le va a los clientes? Ay, sí, pregúntele. ¿Por qué? Porque el patrimonio es el de ustedes. El patrimonio es el del cliente. Entonces, sí documenten. Si van a comprar una factura, que se ganen la comisión exigiéndoles y pidiéndoles todos estos reportes. Porque luego hacerlos es un lío, o sea, es un trabajo impresionante. Sale muy caro y no es costeable. Lo primero es, bueno, sí es costeable, pero lo primero es, no acudan a esta práctica. Pero si en otros estados están acudiendo, pues ya tienen que hacer lo mejor que se pueda. Y se los platico de la manera más común, porque estamos en una plática. A veces me invitan a conferencias donde están las autoridades fiscales y pues ni modo que lo digan. A veces se me sale, pues yo lo digo. Pero pues, bueno. La siguiente. Y bueno, este es el cuestionario en cuestión de mercancías, de bienes y mercancías, que es más difícil que un facturero no reúna esos requisitos, o sea que su factura, que expide un facturero, no reúna todos estos requisitos. Pero sí es importante que lo tengan claro, qué es lo que les va a llegar a pedir el SAT.
Este es el cuestionario, y en el cuestionario nos vamos dando cuenta de qué documentos son los que tenemos que tener a nuestro alcance para demostrar la materialidad. Entonces, basta el CFDI, su comprobante de pago y su póliza al día de hoy. No basta. ¿Qué tienen que reunir? La documentación inherente a la operación. ¿Qué documentación? Pues depende qué tipo de actividad es qué tipo de operación es la que contrataste, qué tipo de servicios es el que te prestaron, cómo lo planteas en tu contrato. Y les vuelvo a repetir, en este tipo de bienes y mercancías no hay tanto, pero sí se llegan a echar su volado las autoridades que digan una computadora y no ponen datos. Pues aunque se pongan el número de serie de las que tienen, cuidando que esas ya se depreciaron, ya se fueron, o sea, no sé, tienen que hacerlo bien. Eso es lo más difícil, que cuando algo no es real, hacerlo parecer real es muy complicado, muy complicado. Y hoy en día los criterios del tribunal nos están ayudando. A ver la siguiente, por favor. ¿Nos podemos regresar cuando empezamos el tema que decía criterios? Ahí. Les comentaba que los precedentes del Poder Judicial, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, nos están ayudando. ¿Por qué? Porque ellos nos dicen que no nos pueden exigir comprobar más allá de lo objetivo y razonable. ¿Pero cuánto nos va a durar esto? ¿Cuánto tiempo nos van a durar los precedentes? ¿Quién creen que fue el mayor afectado en la reforma judicial? Tribunales administrativos. ¿Los jueces? ¿Los magistrados? Creo que no. Los mayor afectados vamos a ser los justiciables, todos aquellos que acudamos a pedir impartición de justicia. ¿Por qué razón? Por nuestro proceso de selección de jueces. Hoy en día, hace como 2 años, juraba que lo sabía casi todo en materia fiscal, en mi materia. Y resulta que me meto a un curso por no dejar de la Suprema Corte. Y te vas dando cuenta, te vas enterando que existen fórmulas para determinar si una ley es constitucional o inconstitucional, constitucional o inconstitucional. El abogado se va por la lógica, por el razonamiento lógico jurídico, por el sentido común y por la bendición de Dios. Pero el juzgador no, el juez no. El juez tiene determinadas fórmulas muy complejas que solo ellos saben, y que aún con esas fórmulas complejas, con esos estudios que ellos tienen, llegan a regar al impartir justicia. Llegan a emitir sentencias equivocadas, que parecieran contestaciones de demanda. Hace algunos meses me encontré a un amigo que hicimos el servicio social y yo cuando era Procuraduría Fiscal. Desde entonces él ya era jefe, yo hice mi servicio y lo encontré en el Tribunal Fiscal y le digo, ¿qué haces aquí? No les voy a decir su nombre, pero si me insisten, sí lo sé. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Que no sé qué, nos saludamos todo. Luego le digo, ¿qué haces aquí? No, pues vine incursionado, ahora a ver qué tal me va, que yo cambiar de aires. No, pues que a todo dar. Oye, y yo tenía una sentencia de él, por eso fui a esa ponencia, para esa contestación de demanda, y yo quería conocer al secretario, porque sabemos que los secretarios son los que analizan y estudian el asunto, y los magistrados, pues a lo mejor nada más firman, hacen una que otra observación, etcétera. Y yo quería conocer al secretario que me hizo mi sentencia. Cuando lo vi, dijo, bueno, ya entendí. Bueno, ¿y por qué? ¿Qué haces aquí? No, pues
Ok, ¿y cómo te sientes? ¿Estás a gusto? Y se pone a llorar después de estar platicando con él, porque llevaba años, primero en su procuraduría defendiendo demandas, que le llamamos abogado tributario, después en la jurídica, y tenía años de defender demandas. Y le digo, dice, no, sí extraño allá, pero llorar, de verdad, se los juro, llorar. Y le digo, ¿tú por qué sufres? Regrésate. Yo decía, o sea, cada quien que ocupe su lugar, ¿no? Y no uno tener que estar batallando con personas que no tienen puesta la camiseta del SAT, la tienen tatuada, como él, tantos años de contestar demandas, que es imparcial a la hora de emitir una sentencia. Luego entonces, ahora nuestra selección de jueces pues está muy en entredicho. ¿Qué experiencia tienen? ¿Quiénes van a ir a tomar el cargo? No con esto quiero decir que no hay corrupción en el Poder Judicial. Yo como abogada fiscalista jamás he dado un quinto a un magistrado o porque me saque mi asunto, porque o sea, no. Entonces, los nuevos que vengan, ¿cómo creen que van a entrar? Sí. Bien ignorantes, con los dientes bien afilados. Un compromiso. Y no voy a hablar de política, porque yo soy política. Está bien mucho hacer política. No soy de ningún lado apartidista. Ya escuché que hay un ejemplo. Entonces, pero sí sé que si entra gente simpatizante con el gobierno de hoy, ¿por qué el señor tiene más y yo no? No saben si trabajan desde las 7 de la mañana o antes, están trabajando los empresarios. Y ellos son las 11 del día, las 12 y están despertando. Imagínense con esa teoría. Me acuerdo mucho de los gasolineros cuando hubo una época, en 2005 empezó una campaña contra ellos tremenda, y llegaba uno a hablar con el juez y era gasolinero sinónimo de ratero, o sea, el prejuicio, ya estaba el juez prejuiciado su criterio, y ahora lucha contra ese prejuicio. Así nos van a llegar a nosotros. Tenemos que luchar contra ese prejuicio. Entonces, estos criterios que hoy nos ayudan para que el Poder Judicial dice, autoridad, no les puedes exigir más allá de la propia naturaleza de la operación, como el número de trabajadores. ¿Cómo puedes exigir si yo contraté un servicio? Ve a él, al que se lo contraté, y pídele quién hizo mi obra, ¿no? Por ejemplo. Estos son los últimos criterios. El fundamento de este criterio es, aun cuando se trata de pruebas indirectas, porque aunque de manera aislada solo puedo constituir indicios, la correlación de todas las pruebas aportadas puede generar evidencia suficiente para crear convicción de que la operación es existente. Que era lo que les decía yo, ya no basta reunir todos sus notas de revisión, sus correos electrónicos, sus fotografías, tiene que ir documentado. Según la naturaleza de la operación. Hay unos que, un precedente que va más adelante, ahora sí por favor avanzamos, después de que me quedé, que dice que hay operaciones que no requieren a ver, regresante por favor. Esta dice que cuando la operación no sea compleja, no sea difícil, pues no necesitas un contrato. Porque hoy en día, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Que todas las operaciones cuestionadas, todos los FDIs cuestionados porque no se acredita la materialidad, así le llaman, es decir, que la operación sí se realizó, sí la recibí y fue para un bien
me vi beneficiado para obtener ingresos. Si no lo hubiera obtenido, no hubiera incrementado mis ingresos o no hubiera yo continuado con el ritmo de ingresos, etcétera, etcétera. No requerirá un contrato. Ahí está. Entonces, yo, ¿qué es a lo que yo iba? Yo siempre trato de ser más conservadora y no ahorrar tinta, no ahorrar espacio, no ahorrar tiempo. Sí hay que hacer un contrato y hay que hacerlo bien. Y todavía, si no lo entregamos en el primer acto de autoridad que nos llegue, todavía ya se ponen en entredicho nuestras pruebas o nuestros indicios. ¿Por qué razón se ponen en entredicho? Porque son documentos privados. Un contrato, ¿cuándo lo podemos hacer? En cualquier momento. Entonces puedo hacer un contrato para legitimar esta operación ahorita, que ya me llegó la revisión, ya tengo una semana y estoy checando mi documentación, lo hago ahorita. No lo entregué en el primer acto de autoridad, que si es visita domiciliaria en el acta de inicio, si es una revisión de gabinete del primer requerimiento, no lo exhibí ahí. Después el SAT va a decir, o la autoridad fiscalizadora, me exhibiste el contrato pero no tiene valor probatorio. El contrato solo demuestra que la voluntad de ambas partes, pero no que la operación se realizó. O sea, hay que tenerlo de fecha cierta cuando lo entregamos después del primer acto de autoridad. Y fecha cierta es ante un fedatario público. Hay tres supuestos, pero en el que entramos es el que es un fedatario público. Los que marcan el Código de Procedimientos Civiles, hay otros dos supuestos, por ejemplo, el que uno de los firmantes del contrato falleció, el que haya, no recuerdo el otro supuesto, pero nosotros tendría que ser ante el fedatario público. ¿Qué notario, qué corredor público cree que se lo certifique con fecha anterior? Primero encontrarlo. Luego de que ya lo convenciste, ¿cuánto te va a cobrar? Y nos ven careciendo, por eso documenten sus operaciones. La siguiente, por favor. Imagínense que yo considero que los trabajos de albañilería no son complejos. Digo, los realiza una persona que tiene experiencia, pero no requiere licenciatura. No es ni siquiera una carrera técnica reglamentada. Pero sin lugar a dudas no les van a cuestionar. El SAT tiene la consigna de que hay que recaudar, porque hay que dar dinero para todos los programas sociales. Si no, no hay continuación del partido. Entonces, y esto ha sido en todo, cada año, cada sexenio es lo mismo, no es cada sexenio no hay dinero, es como en su casa de ustedes, no hay dinero suficiente, siempre va a haber, ya gané más, pero va a haber más gastos, ya gané más, va a haber más gastos. Esto no es de partido, es algo que viene año con año. Aquí solamente es quién se lleva el dinero de alguna manera. Bueno, el siguiente, por favor. Pues estos son precedentes que no vale la pena que los leamos, porque la finalidad de aquí no es que nos vamos a defender, sino conocer que existen esos criterios, que si es una operación especializada, la reunamos, la documentemos lo mejor que se pueda. Si no, incluso con el contrato. Y si no es una operación especializada, también lo mismo, documentenla, hagan su contrato y háganlo lo mejor que puedan. Hoy ustedes como empresarios tienen que saber laboral, penal, fiscal y lo que se pueda, porque si no salen avantes, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos criterios no vinculativos que emite el SAT y lo que ya conocemos, en resumen, es que si una deducción no está debidamente comprobada, que está cuestionada
por ser un comprobante que ampara una operación inexistente, pues su efecto es rechazar el gasto. Y hoy en día son los créditos fiscales que se están enfrentando ante el Tribunal Fiscal, ante el Poder Judicial, que si llegamos, ¿cuándo hay cambio de jueces? En octubre. Si llegamos a ese, si se resuelve el asunto, pues ya después de octubre, quién sabe cómo nos vaya. En fin, esperemos que eso se postergue ahora con los aranceles y todo lo que Trump está pensando con el país de México, pero creo que de eso ya hablarán después, ¿verdad? A ver, la siguiente. Bueno, eso es bien importante. Es que esta plática la di para contadores y abogados. Fíjense que este es importante porque yo, ahorita en su plática de ustedes puedo incurrir en un delito. Pareciera, pero no, porque no asesoría a nadie. Les digo los criterios generales. Pero si un contador o un abogado da una asesoría con la cual se erosiona el fisco federal a través de pagar menos impuestos, incurre en una infracción que es sancionada por 69.900 a 109.870. Esperemos que alcance lo que cobre el abogado, el contador de honorarios, por si lo llegan a detectar. La siguiente, por favor. Bueno, eso está interesante. La aplicación del estímulo que se publicó en el artículo 34 transitorio de la Ley de Ingresos. Pero ¿cuándo ejercerlo? Es lo interesante que ustedes deben de saber. Hay quienes dicen, no, está formidable, la verdad. Sí, yo tengo clientes que me dicen, Aurora, si me condona entre cargos, pago el crédito fiscal. Y llegó este estímulo fiscal donde se ordena la condonación del 100%, bueno, multas impuestas por la comisión de las infracciones, multas derivadas, multas con agravantes, recargos y gastos de ejecución, cuotas compensatorias al 100%. Lo único que pagarían es la contribución actualizada en una sola exhibición. Y tienen hasta el 30 de septiembre para presentar su solicitud. Y la ley habla, o ese artículo transitorio, habla de los siguientes supuestos, que son 4, y que vamos a ver. Aplica para personas físicas y morales que no hayan obtenido ingresos superiores a 35 millones en el ejercicio de que se trate la solicitud de aplicación del estímulo. Si no excediste, ese es el primer candado, solo contribuyentes que no hayan rebasado de 35 millones de ingresos en el ejercicio donde se generó la contribución, cuya aplicación del estímulo solicita. Y debe ser anterior a 2023, de 2023 para atrás. Si tienen una deuda de 2024, no entra este estímulo con la aplicación del estímulo fiscal. ¿Para qué contribuyen o para qué adeudos más bien aplican? Con adeudos fiscales relativos al ejercicio fiscal anterior del 2023, el supuesto de la es el contribuyente no tiene revisión, el contribuyente no tiene crédito fiscal, es un contribuyente que conoce sus pecados y está pensando que en cualquier momento le va a caer el SAT y dice, prefiero declarar que debo tanto con su actualización y me hago acreedor o solicito la aplicación de este estímulo fiscal. La condición es paga en una sola exhibición tu contribución actualizada. Aplica para sujetos que están en facultades de comprobación, es decir, ese ejercicio 2023 o alguno de los anteriores, hasta 2019, que pueden ser susceptibles de revisión, se los están revisando. Y les dicen, oye, si encontramos inconsistencias, viene un crédito fiscal. Todavía no hay crédito fiscal, están en facultades de comprobación. Y entonces ese contribuyente decide solicitar la aplicación o decide autocorregirse.
A través de la autocorrección solicita la aplicación del estímulo fiscal y lo mismo, condonan el 100% de recargos y el 100% de multas. En el tercer presupuesto tiene una autorización de pago a plazos y cabe solamente para el remanente, no cabe para todo y ahora devuélveme porque te pagué ya mi hermano. Es por el remanente que haya hasta el 1 de enero del 2023. Puede solicitar igual su estímulo con donación de recargos, con donación de multas. Pero recuerden, en un pago en parcialidades, ¿qué es lo primero que se paga? Como los carros y como los coches. Primero el financiamiento, luego las multas y al final en los últimos pagos, ¿qué es? La contribución. ¿Qué les van a condonar? Pues depende en qué parcialidad vayan. Pero si ya son de las últimas y soltaron 18 y ya llevan 15, ya están pagando puro capital prácticamente. Entonces eso deben de analizarlo con sus contadores si quieren optar por alguna de estas, porque no es así de tan bonito. Hay que ver si de verdad les va a funcionar o no. El último supuesto es cuando hay un crédito fiscal, impugnado o no impugnado. Es decir, si lo impugnó, te desistes y te aplico el beneficio. Si no lo impugnaste, te decides y te aplico el beneficio y se suspenden todos los embargos que haya lugar o que haya habido lugar a este crédito fiscal firme. ¿Se entendió toda la diferencia de los 4 supuestos? ¿Dónde yo no lo recomendaría? En el A. Porque ahí al azar, a lo mejor ni siquiera los han detectado y ustedes solitos se van a ir a denunciar. Ya lo estaban apuntando, ¿verdad? Y en el de facultades de comprobación, pues depende, si la capacidad económica lo permite, la empresa no está en riesgo de que si paga ese crédito fiscal se descapitalice, no está en riesgo de que si paga ese crédito fiscal se paralice la empresa, no está en riesgo de que por pagar ese crédito fiscal tenga que cumplir con proveedores y trabajadores, pues a lo mejor puede ser que sí sea beneficioso, ¿no? Hay que analizar cada situación concreta del contribuyente. Estos son los pagos a plazos y diferidos, requisitos, pero ni se preocupen. Esto, si ustedes optaran o llegan a su oficina y le dicen, a ver, contador, ¿cuánto debemos? La neta del planeta, la real. Sin maquillar, les dicen. Y ya él se va a encargar de decir, oigan, tenemos hasta el 30 de septiembre, ¿saben? Solito lleva el procedimiento. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿Del otro tema anterior? ¿De la materialidad? Sí. Yo tengo una pregunta en el diagrama de prestar los servicios. Ajá. A ver, ¿nos podemos regresar al primer interrogatorio? ¿Más? Sí, Esa. o sea, Nosotros emitimos una factura, tiene que estar súper claro el concepto, pero todo eso de quién organizó, por ejemplo, nosotros damos capacitaciones, conferencias, bueno, participan una serie de personas, sí, es más que nada por si es que hay una revisión, ¿no? Sí, no es, o sea, la factura pues sale así como la piden, ¿no? Con el concepto, etcétera, pero no tenemos que estar poniendo todo eso. No. O sea, tú que obtienes el ingreso y que emites el CFDI, no tienes ninguna obligación más que emitir tu CFDI y listo. Quien te puede exigir que la documentes es tu cliente. Pero tú no tienes obligación. Para ingresos, el SAT no te pide nada, con que tu CFDI, aunque esté mal hecho, no importa, estás declarando un ingreso, no hay problema. Tratándose de nuestros ingresos, no nos van a objetar nada, al contrario, hay que checar nuestras cuentas bancarias, que solo declaremos lo facturado. Creo que hoy tenemos mucho más control de las cuentas fiscales, ya sabemos que no hay secreto fiscal, y entonces no es obligación documentarla.
Ya, si un cliente te dice, oye, documentamela, ya es cuestión del cliente si te lo pide o no. Por si lo revisan a él. Sí, tú debes de cuidar tus deducciones. Que tus deducciones estén bien documentadas con base en esto. Exacto. Ya. ¿Ya? Muchas gracias. No, estoy para servirles. Entonces, no, a ver, déjame ver más adelante si hay algo más interesante, pero creo que es más de procedimiento. Bueno, no, la anterior, el efecto del cumplimiento. Esta. Si por X o Y no logramos pagar la totalidad de la contribución actualizada, el efecto es que nos exige todo de manera inmediata. Entonces, si alguien se va a adherir a este estímulo, sí hay que analizar bien, que se tenga el dinero, o sea, que no tengamos ningún tema de que o esté pasando, por ejemplo, que van a pedir un préstamo y a la mera hora no se los den, porque llegan con todo. Pues si no tienen otras más dudas al respecto, yo les agradezco mucho su atención. La idea, la intención de esta plática, más que no se vayan a dormir, es que no duerman cuando les toque ir a dormir, es que mejor nos ocupemos, que observemos, que le demos indicaciones a nuestros contadores, que documenten mejor sus deducciones, que nos ocupemos de pedirle al proveedor que nos dé más soporte documental. Esa es la verdadera intención, a fin de que se eviten sorpresas en un futuro y que sea algo muy gravoso para ustedes. Muchísimas gracias, les agradezco su atención nuevamente. Gracias, Claudia, muchísimas gracias por la invitación y quedo a sus órdenes. Muchas gracias.